Más del 80% de las mujeres en el Perú declara haber sido en algún momento víctima de algún tipo de violencia de su pareja, de su esposo, de su expareja. Son cifras alarmantes porque la violencia parece estar normalizada y lo que tenemos esta noche es el testimonio de 3 hombres que efectivamente reconocen que en el machismo y en el ejemplo que recibieron en casa está la raíz de ese comportamiento violento que les valió no solamente ser condenados, sino además apartados de sus familias. Camilo tiene 49 años, casado hace 15 años, su mujer terminó denunciándolo por violento y el Poder Judicial dispuso una orden de alejamiento y que además reciba tratamiento reeducativo. Y él reconoce, él le dice a Percy Guzmán, yo era celoso, controlador, machista, agresivo. La suya, a gritos, violentamente, con malos tratos, era la voz cantante de la casa, ¿no? Y él dice, pues efectivamente, en mi casa el que roncaba era mi papá. Y mi mamá callaba y obedecía. Y nosotros, sus hijos, con ella. Sumisión absoluta. Entonces, la libertad de mandarse mudar el fin de semana con la quincena, a jugar la pichanga con los amigos y desaparecer, si no volver sino hasta el día siguiente, para él estaba bien. Pero cuando su esposa empezó a trabajar, la figura cambia, no, ya la llamaba, la controlaba, no sales con tus amigas, no hagas eso, no hagas lo otro. Celoso, controlador, machista. La historia se repite con Juan, que admite haber también impuesto su voluntad a punta de gritos, de malos tratos. Su esposa se separa también de él, lo denuncia por violencia física y psicológica. Él ya no vive en su casa. Tiene una orden de impedimento de acercarse a sus hijos, a sus hijas y a su esposa. Y él, aunque ha pasado por el taller de rehabilitación, solamente espera y respetará la decisión de su mujer si lo vuelve a aceptar en el seno de la familia que él con su violencia destruyó. Johnny tiene 50 años y lo mismo, ¿no? Denunciado por violencia física y psicológica. La manzana no cae lejos del árbol y Johnny dice, pues sí, pues yo veía que en casa mi papá era un hombre violento, y violento no solamente con su madre, sino también con él y sus hermanos. Todos ellos han pasado por un taller de reeducación, que es parte de los esfuerzos que hace el sistema de justicia para reeducar a hombres maltratadores. ¿Es posible? Percy Guzmán. Pues amiga, te pido perdón por todo el daño que te hice. Sé que a partir de la fecha voy a ser diferente y estoy cambiando. Perdónenme, por favor, por todo el daño que les he hecho. Camilo tiene 49 años. Hace 15 se casó con la mujer que prometió amar y terminó haciendo todo lo contrario. Su esposa lo denunció por violencia física y psicológica. El juez solicitó una orden de alejamiento y seguir el tratamiento reeducativo en el centro de atención institucional que cumple desde hace 6 meses. Antes yo era una persona agresiva, machista, muy celoso. No le paraba diciendo, controlando cada rato. Ahora, con esta terapia, ¿no? Me ha hecho reflexionar, me ha hecho cambiar prácticamente mi forma de ser. Y soy una persona que ya respeto las decisiones que tiene ella. Camilo reconoce que el machismo arraigado en su vida fue lo que motivó su conducta violenta frente a su esposa y familia. Siempre levantaba la voz y siempre yo era el que tenía la última palabra, ¿no? Dejaba que ella se quede callada. Cuando salía del trabajo, hay veces los fin de mes que cobrábamos, ¿no? Me iba con una pichanga, de ahí con mis amigos a beber, ¿no? Medidas, a tomar cerveza, ¿no? Hasta altas horas de la noche. Cuando mi esposa me llamaba, yo no le contestaba el teléfono. Hay veces me quedaba ahí a la tarde, me quedaba en la casa de mi compañero o de mi amigo, ¿no? Ahí a dormir, ¿no? Y al día siguiente iba a mi casa y como si no hubiese pasado nada. Ella a veces no me reclamaba y yo pensé que como no me reclama, pues no, estaba equivocado, estaba errado. ¿Y en qué momento ya llega el tema que se convierte en violencia? Ya cuando no le dejo ir a un evento, ¿no? O le reclamaba algo que tenía en su WhatsApp, conversaciones con sus amigos, ¿no? Ella le respondía a sus amigos de trabajo, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me cuentas que tienes un amigo que te trata de esta manera y tú le respondes de esta manera? ¿Por qué?
por reclamarle una situación así, empezamos a los golpes prácticamente. Fue donde ella me denuncia. La denuncia fue por violencia doméstica. Camilo tuvo que acatar la orden del juez. Cuando te denuncia, ¿qué orden te da la justicia? ¿Qué te pide el Poder Judicial? Me pide primero alejamiento de 30 metros, ¿no?, de ella, no utilizar el WhatsApp, no comunicarme con ella, nada, ¿no? Entonces yo apelé y al apelar me dieron diciendo que por mis hijos que son pequeños, que tengo que atenderlos y no podía estar en otro cuarto porque estoy pagando al banco, que tengo, ¿no?, he hecho unos cuartos para mis hijos individualmente y me bajan a 10 metros. Entonces yo por eso duermo en el tercer piso y duermo en el segundo piso, ¿no? O sea, ¿desde hace cuánto están separados? Desde el mes de julio. Similar historia es la de Juan. ¿Cómo tú te consideras? Una persona violenta. ¿Por qué? A veces por mis impulsos, que a veces no controlo mi forma de ser como persona. Este sentenciado por violencia familiar es un joven padre de familia de 30 años que ejerció sistemáticamente violencia psicológica en su hogar, creyendo torpemente que por ser hombre tenía la última palabra en casa. ¿Tú eras una persona violenta en casa? Sí. ¿Con tu familia, con Sí, todos? con todos. ¿Y no te das cuenta que estabas lastimando a alguien? ¿No te das cuenta que estabas hiriendo a tu familia? En su momento no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque pensaba que el responder, pensaba que estaba haciendo bien yo. Y no me daba cuenta que al momento le lastimaba a ellos. En la forma de voz o de repente palabras sueces que de repente podía salir. ¿Y tú en ese momento qué pensabas? En ira pensaba. ¿Pero creías que estaba bien lo que estabas haciendo? En ese momento sí pensaba que estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque de repente, como todo hombre, de repente le respondía, ya pensaba que las cosas iban a calmar. Y a veces en ese entorno las cosas se empeoraban. ¿Y a qué te refieres como todo hombre? ¿En qué forma? Que como a veces como yo soy de la casa, exacto, yo soy de la casa. El machismo arraigado que existe Exactamente, en el Perú. ¿Tú te consideras también una persona machista? En su momento sí. Hace 4 años, su esposa, cansada del trato hostil, decidió separarse. Sin embargo, las discusiones, ofensas e insultos continuaron. Por eso, hace 7 meses, la madre de sus hijos lo denunció por violencia psicológica. ¿Esto a qué conllevó ya en el núcleo de casa? A una denuncia. La denuncia. Sí. ¿Tú sigues viviendo en casa? Yo ya no vivo en casa ya. Tengo un impedimento y un régimen hacia la mamá de mis hijos y hacia mis hijos. ¿Y cómo tomaste eso cuando te dieron el impedimento antes que nada? Me sentí muy triste de repente por mis actos que yo he cometido. No he tenido un buen diálogo con mi esposa y eso impidió muchas cosas y inclusivamente la fiscalía me mandó para hacer una terapia psicológica hacia mi persona. Al principio me sentí molesto. ¿Por qué? Porque era tenía que pedir permiso en el trabajo y poder dirigirme hasta Breña. Para mí pensaba que era pérdida de tiempo. Otro reeducado es Johnny, un hombre de 50 años que también creyó que su accionar impulsivo y machista no lastimaría a los seres que más ama en su vida, situación que provocó que fuera denunciado por violencia física y psicológica. Agredí, ¿no?, a mi esposa por mi carácter, ¿no? Por su carácter. Sí, era desfogarme, ¿no?, por la cólera que tenía en esos momentos, ¿no? Y lo hice sin medir las consecuencias, ¿no? ¿Por qué cree usted que actuaba así? Por desconocimiento, ¿no? Inconscientemente. Sí, o sea, no se daba cuenta. Correcto, sí. Simplemente Así es. reaccionó. No controlaba mis emociones. No controlaba. Sí. ¿Y por qué cree usted que no controlaba sus emociones? Por el carácter que tenía, de repente la furia que tenía en esos momentos, ¿no? ¿Y esto a qué llevó? A una agresión física, ¿no? Johnny reconoce que su violento accionar es por el machismo que normalizó en su vida, como consecuencia del trato que recibió de niño por parte de su padre. Lo que pasa es que todo tiene un origen, ¿no? ¿Y cuál es el origen para usted, cree? En mi caso, mi padre es un tipo machista, me agredía a mí físicamente pequeño y eso a mí me chocó bastante, emocionalmente chocó bastante y yo prometí no dañar a mi esposa cuando era pequeño, ¿no?
no agredirla. Y esa era mi promesa, ¿no? Pero sin embargo sucedió eso, ¿no? ¿Usted también se consideró en algún momento machista? No, pero llegando acá sí me doy cuenta que sí. Inclusive mi esposa me dijo que era machista. Porque dije, no, tengo 3 hijas mujeres, ¿cómo voy a ser machista? Pero inconscientemente con mis actos que tenía, los pequeños actos que tenía, que yo no lo notaba. Sin entender en aquel momento que su violento accionar lo estaba convirtiendo en un potencial agresor, Johnny no encontraba razón para acatar la sanción que le ordenó el Poder Judicial. Fui a la comisaría, me hicieron la denuncia. A la semana vine el juzgado, me llegó la notificación en el cual me tenía que alejarme de casa, 200 metros cuadrados. ¿Qué pensó en ese momento usted cuando recibió esa notificación? Me sentía mal. ¿Usted tiene hijas mujeres? Sí, 3 niñas, 3 hijas. Y en el cual también indicaban ahí, ¿no? Uno de los ítems que tenía que hacer el curso en el CAIN. Y yo desconocía que era el CAIN. Lo iba postergando yo, ¿no? O sea, me llegó y ya voy fin de mes, a la siguiente sí, lo dejaba. Pero en un momento entro en conciencia, ¿no? Que es por algo, ¿no? Porque también ahí me dice que tengo que acatar la orden del juez. Es como una desobediencia, ¿no? Claro. Entonces lo tomé, ¿no? Debe ser por algo bueno, ¿no? Y también por el bienestar de mis hijas, ¿no? Johnny, Juan y Camilo son hombres sentenciados en nivel leve o moderado, derivados como medida de protección por los juzgados especializados en violencia contra la mujer, para cumplir sesiones en los centros de atención institucional, CAI, que brindan atención integral para contribuir el cese de la conducta violenta del hombre. Este programa tiene etapas, tiene una evaluación psicosocial. Toda persona o todo hombre que va a ingresar al servicio pasa por una evaluación psicosocial, cumpliendo unos criterios, pasa a la etapa reeducativa que consta de 28 sesiones grupales que van acompañadas de sesiones individuales, donde se van revisando las formas como hemos aprendido a ser hombres, cómo nos relacionamos con las mujeres, estrategias para establecer relaciones igualitarias. El último viernes, en el Día Internacional de la Mujer, en el CAI de Breña, fuimos testigos de las terapias. La sesión en aquella mañana fue el mundo emocional de los hombres. Esta emoción que queremos trabajar. ¿Qué emoción es? Es ternura, cariño, amor. 1, 2, 3. 15 segundos. Pueden empezar. Seguro muchos de estos caballeros cuando llegan acá son personas duras, que no manifiestan abiertamente sus emociones. ¿Y cómo lograr que eso cambie para de repente estas emociones logren ternura, amor hacia sus seres queridos y no violencia? Y justamente esto es una de las razones por qué los conflictos se dan conflictos dentro de la pareja, porque a veces no expresamos lo que sentimos. Y como han visto, a algunos se les hace complicado, o sea, no pueden dar un abrazo, no pueden decir te quiero. Y justamente aquí con estos ejercicios cada vez ellos van aprendiendo a expresar estas emociones. Un claro ejemplo del impacto que viene logrando el Programa Nacional Aurora a través de los 6 centros de atención institucional es el caso de Camilo, quien nos cuenta cómo es el trato ahora con su aún esposa. Trato de ser más condescendiente con ella, trato de ser más empático con ella, ¿no? Por más que hago todo eso, yo sé que no es fácil porque ella, como digo, hasta el momento todavía no me perdona, se puede decir. ¿Y respeta su decisión? Yo respeto su decisión y si ella dice, ¿sabes qué? Ella no, hasta acá nomás, rehace su vida, yo la mía, no tengo por qué exigirle ni decirle no, es la decisión que está tomando ella. El señor Johnny también aprendió a respetar a su pareja. Después de 26 sesiones y a punto de culminar su reeducación, nos explica cómo controla ahora sus impulsos. Una respiración profunda, aguantarme, pensar y razonar, ¿no? Que esto no tiene una buena consecuencia. Entonces yo ya he vivido mi pasado, lo que he tenido, ¿no? No me llega nada bien, no me llega nada bien, entonces continuar, ¿no? Con una vida más tranquila y por el bienestar de mis hijas, ¿no? A 2 sesiones para culminar con éxito su intervención en el CAI, dentro de poco, Juan podrá volver a ver a sus hijos. ¿El agresor puede cambiar? Sí puede cambiar.
el machista puede cambiar? Sí puede cambiar. ¿Tú has cambiado? Yo he cambiado. ¿Cuál es el mensaje de repente a otros varones que están viviendo equivocadamente en violencia en casa? Que busquen ayuda profesional de personas que lo van a hacer cambiar de actitud de persona. Estos hombres que fueron agresores pararon la mano y hoy entienden que nada justifica la violencia contra la mujer. Por eso hacen la diferencia, como Juan, que afrontó las consecuencias de su conducta violenta, o Johnny, quien asumió su responsabilidad por los abusos cometidos, y Camilo, que aprendió técnicas para manejar su ira y estrés, desarrollando habilidades sociales y de comunicación. Los hombres podemos cambiar. No a la violencia contra la mujer. Romper estos círculos tóxicos es posible, no solamente es el hombre que tiene que reconocer cómo se construyó su masculinidad y a partir de ahí reconocer qué gatilla su violencia, qué gatilla es el querer desfogarse sobre una mujer, sobre la madre de sus hijos, pero también el de las mujeres, también de nosotras, ¿no? Seamos solidarias. Seamos empáticas entre nosotras, no juzguemos a las que aguantan una relación tóxica, pero hablemos en voz alta de estos temas. Creemos círculos de hermandad en donde podamos discutir estos temas y buscar